Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo y todos tus seres queridos. Hoy quiero compartir unos versículos bíblicos de Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, donde dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Aquí vemos Mateo capítulo 8, versículo 16, donde el Señor estaba poniendo en manifiesto una profecía, la cual ya se había profetizado a través del profeta Isaías, donde hablaba de la venida del Señor, hablaba del logro del Señor y lo que el Señor iba a ejecutar a favor de la humanidad. Y aquí vemos cuando el Señor comienza a ejercer su ministerio, comienza a revelar y a practicar lo que ya se había profetizado sobre su vida y sobre su ministerio. Y vemos que cuando le traían los enfermos, dice la Biblia, que con la palabra él echaba fuera a los demonios. Y vemos que el Señor le dijo a los discípulos de que en Hechos capítulo 2 que esperaran en Jerusalén para que recibieran el poder del Espíritu Santo, para que le fueran testigos en cada esquina de la tierra. Y vemos que cuando ellos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, como lo fue el Señor fue bautizado en el Jordán a través de Juan el Bautista, y vemos cómo descendió el Espíritu, y vemos que ahí el Señor comenzó su ministerio, y vemos la efectividad de nuestro Señor Jesucristo en el camino la cual el Señor le preparó para que él caminara, es decir, para que obedeciera la voluntad de Dios, como Dios había profetizado de que así iba a suceder, y así sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos da una enseñanza y un modelo a nosotros seguir, para que el plan de Dios y la voluntad de Dios se ejecute a través de aquello que Él llama para glorificar su nombre, para ser instrumento de Dios, y Dios manifestar su gracia y su poder y su amor sobre la humanidad, sobre aquellos que se encuentran cautivos, sobre aquellos que se encuentran enfermos, sobre aquellos que se encuentran desesperados, sin fe y sin esperanza. Nuestra obediencia y nuestro sometimiento a Dios y buscando la presencia de Dios, como nos da el modelo nuestro Señor Jesucristo a seguir, el poder de Dios se va a manifestar. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche le trajeron a él a los enfermos. ¿Y qué sucedió? El Señor lo libertaba, y a los endemoniados los sanaba. Y vemos que el Señor ha dicho en la Biblia de que nosotros, si seguimos y creemos en lo que Él dice y en las promesas que están en la Biblia, haremos cosas mayores. Eso está en Juan, donde el Señor le dijo eso a los discípulos, que podíamos hacer cosas mayores de las que Él hizo. Y sabemos que ahí hay una enseñanza la cual nos da a entender que es simbólicamente hablando lo que el Señor está diciendo. Y muchos teólogos y maestros de la Biblia hablan de lo que es hoy la tecnología, como hoy nosotros podemos alcanzar mucho más de lo que Él hacía literalmente en Jerusalén, que abarcaba un pueblo, la cual estaban ahí alrededor de Él. Y los teólogos y los maestros dicen que nosotros, cuando Él dice que haríamos cosas mayores, es porque alcanzamos más almas al mismo tiempo, donde Él en el momento podía alcanzar las que estaban alrededor de Él. Pero el punto es de que si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros obedecemos a la palabra de Dios y buscamos esa presencia de Dios y le creemos lo que Él dice en su palabra, el poder de Dios se va a manifestar de esta manera como se manifestó a través de Jesús, libertando al cautivo, sanando a los enfermos, que las almas entiendan que hay un plan y un propósito con ellos, y que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Y vemos que en Hechos capítulo 3, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a creer y a ejercer lo que Dios puso en sus manos, vemos cómo Él le dio autoridad a Pedro para declarar sanidad.
Vemos que cuando Pedro se encuentra con el cojo en la puerta de la hermosa, él le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo comenzó a caminar y a andar. ¿Por qué? Porque declaró la palabra. Como dice aquí en Mateo capítulo 8, versículo 16. Y echó fuera a los demonios con la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él mucho endemoniado. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra. Esta creación, el mundo fue creado con la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Proverbio nos enseña que el poder está en nuestra lengua, para vida o para muerte. Lo que declaremos, eso va a suceder.